miembros de la Junta Directiva, señoras y señores presentes en la sala, personas que a través de los medios telemáticos nos siguen esta tarde. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Esta tarde, continuando con el ciclo Los puertos en el desarrollo de Canarias, tendremos la conferencia titulada La influencia del puerto de Santa Cruz de Tenerife en la capitalidad de la isla. Este ciclo está organizado por don Rufino García Fernández, presidente de la Fundación Betancur y Molina, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y por don José Antonio Afonso Mosegue, también ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. El ponente hoy es don José Manuel Ledesma Alonso, cronista oficial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que será presentado por don Rufino. Adelante, Rufino, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, vicedirectora, director, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a esta casa. Bueno, a finales de septiembre, prácticamente podríamos decir, antes de ayer, se iniciaron las jornadas que sobre los puertos en el desarrollo de Canarias, vistos desde diferentes puntos de vista. En la primera conferencia, Juan Antonio Afonso hizo una exposición brillante sobre cómo había evolucionado los puertos a lo largo de la historia, tanto en diferentes etapas técnicas de construcción, su evolución, su desarrollo. Entramos en una nueva visión a partir de ahora. Entonces, la siguiente fase lo vamos a ver desde otros puntos de vista. La influencia de los puertos en la capitalidad de las ciudades que acogen, que en concreto será el título de la conferencia de hoy, la influencia de los puertos en el desarrollo económico, en el desarrollo urbanístico, su integración en la ciudad y la ciudad en los puertos, y su papel en los ejes de infraestructuras de transportes fundamentales en territorios insulares y sobre todo también en la última hablaremos del futuro, el papel, si tiene alguno, del puerto de Granadilla. El ponente de hoy sobre la influencia de los puertos en la capital de la isla es José Manuel Ledesma Alonso. José Manuel Ledesma es un hombre que procede de la enseñanza, de la formación y la educación desde muy diferentes ámbitos. En concreto, pues ha trabajado en el Servicio Técnico de Organización de los Servicios Escolares, la Inspección de Educación de Santa Cruz de Tenerife, es fundador y director de la radioenseñanza en Canarias, de Radio Popular de Tenerife, fundador y profesor del Colegio Miguel Pintor de Santa Cruz de Tenerife, director del Centro de Profesores de La Laguna, asesor de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, creador y coordinador de los programas de educación ambiental, Conoce Nuestro Puerto y el Mar y la Escuela de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Es autor de diferentes libros. El puerto de Santa Cruz de Tenerife, un recurso pedagógico para los centros educativos, colección didáctica Conoce Nuestro Puerto, Mirando al mar, el entorno histórico de los puertos de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Los Cristianos, Al compás de la farola, poesías, coplas, canciones, adivinanzas, dichos y refranes del puerto, Los barcos y la gente del mar, el transporte terrestre, marítimo, aéreo de Santa Cruz de Tenerife, los presidentes del centenario de la Junta del Puerto, relatos del TEI de viajeros ilustres de los siglos XVIII y XIX, relatos del puerto y la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, viajeros ilustres de los mismos siglos, Valle de las Mercedes, recuerdos para su historia. Pero además es miembro de diferentes instituciones culturales. Tertulia Amigos del 25 de Julio, Hidalgos de Nivaria, Asociación de Marineros Mercantes de Canarias. Como he dicho antes, es divulgador, tanto de prensa como en radio. En la prensa diaria leemos múltiples artículos de la historia, de las pequeñas historias, la gran historia de nuestras islas. Y además su labor ha sido reconocida y es reconocible, tiene múltiples distinciones. Amable de Turismo y Convivencia Ciudadana, Premio Consejería de Educación, Premio Puertos de Tenerife, y además es el cronista oficial
de Santa Cruz de Tenerife. O sea, se les reconoce su hecho. Yo quiero agradecerte personalmente tu presencia, porque sé que requiere un esfuerzo considerable preparar una conferencia. Muchísimas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, señora vicedirectora de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, señor presidente de la Fundación Canaria de Ingeniería de Betancur y Molina, señoras, señores, amigos todos. Cuatro días después de la victoria tinerfeña sobre la flota británica, ocurrida el 25 de julio de 1797, el alcalde real, los diputados, el síndico personero y las fuerzas vivas de Santa Cruz se reunieron en la iglesia del Pilar para solicitarle al rey el privilegio de Villa Exenta de la Laguna y un escudo de armas, pidiéndole al comandante general de Canarias, don Antonio Gutiérrez, que fuera él el que le llevara personalmente a la corte junto con la relación de los hechos acaecidos. No cayó en saco roto lo que se mandó a Madrid. 6 años después, el 28 de agosto de 1803, Carlos IV firmaba en Aranjuez la real cédula por la que se le otorgaba a Santa Cruz de Santiago de Tenerife el privilegio de Villa Exenta, los títulos de muy leal, noble e invicta, a la vez que le concedía el escudo de armas. He de resaltar el trabajo llevado a cabo en la composición de este escudo, pues sus autores lograron exponer los principales acontecimientos históricos ocurridos en Santa Cruz en sus primeros 300 años de existencia, representando pues con 2 cruces, 3 castillos, 3 cabezas de león, 4 anclas, etc. La cruz fundacional, de color verde, según nuestro célebre historiador Viera y Clavijo, en aquella ribera se intituló Puerto de Santa Cruz, en alusión al madero cruciforme con el que los castellanos celebraron la misa de Acción de Gracias en la playa de Añaso el 3 de mayo de 1494. Como ven, aparece superpuesta a la Cruz de Santiago, los 3 muñones rojos que aparecen ahí, por haberse obtenido el día de su festividad, o sea, el 25 de julio, la victoria sobre Nelson. Los 3 castillos, San Cristóbal, San Juan y Paso Alto, constituían la única plaza fuerte del archipiélago, junto con los 17 fuertes y baterías intercalados en la muralla defensiva levantada desde Barranco Hondo hasta Paso Alto. Los 3 castillos, para no equivocarme, los 3 castillos fueron proyectados en 1584 por el ingeniero Leonardo Torriani, enviado por Felipe II ante la creciente llegada al puerto de Santa Cruz de piratas y corsarios berberiscos, franceses e ingleses, aunque desde 1506 el Cabildo había acordado que el puerto fuera guardado de sorpresas mediante un sistema permanente de vigías situados en la atalaya de Anaya. Aprovecho la foto, está hecha en 1701. La verdad es que fíjense dónde tuvo que haberse ido fuera para lograr toda la perspectiva de todo Santa Cruz. Y ahí podemos ver perfectamente la muralla defensiva y parte de los castillos. A la derecha está el de Paso Alto y en el centro tenemos, el plano continúa, porque esto mide 2 metros de largo, y el plano continúa, decía, hasta Barranco Hondo. Aprovechando este fotomontaje de un compañero de la tertulia, el amigo Víctor Esquerro, que en paz descanse, las 3 cabezas de león, animal que sirve de cimera al escudo de Gran Bretaña, fueron incluidas en el escudo de Santa Cruz por las victorias logradas sobre los almirantes ingleses Robert Blake en 1657, John Jennings en 1706 y Horatio Nelson en 1797,
Pues Gran Bretaña pretendía la ocupación del puerto de Santa Cruz porque, además de proporcionar a sus flotas una excelente base de operaciones en el Atlántico, le supondría el corte del cordón umbilical que unía a nuestro país con las posesiones americanas. Las 4 anclas a las que antes hacía alusión y que vimos en el escudo fueron puestas por la importancia de su puerto, germen de la vida y de la economía, ya que durante estos primeros 300 años había sido utilizado yo considero que fue así, la primera ancla al haber sido puente en la colonización de América, desde que en 1506 el puerto de Santa Cruz fue nombrado Puerto Real, pues desde ese momento era perceptivo que las flotas que iban con descubridores y conquistadores hicieran escala en Santa Cruz para avituallarse de agua, vino, fruta, leña, animales vivos, pescado, carne salada, queso y leña. En 1515 lo hace Juan Díaz de Solís, cuando fue rumbo al Río de la Plata, y 4 años más tarde, 1519, al que pertenece este grabado, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en su primera escala antes de dar la primera vuelta al mundo. La segunda ancla considero que fue por ser la puerta de la migración a América. En el siglo XVI, las islas fueron una fuente inagotable de migrantes que se embarcaban en la aventura del Nuevo Mundo, bien como colonos o como milicia colono. En 1668, con el fin de aumentar el número de españoles en las tierras recién conquistadas en América, el rey Carlos II concedió a los canarios el privilegio exclusivo del comercio con América, pero pagando un alto precio. Precio ese se denominaría tributo de sangre. Pues por cada 100 toneladas de vino que se exportaba hacia América, 50 familias eran obligadas a viajar con el mismo destino que la mercancía enviada. La tercera ancla es por haber sido cuna de la evangelización de América. Fíjense que desde 1554 se embarcó el jesuita lagunero José de Anchieta rumbo a Brasil, donde realizaría una gran labor de apostolado, y en 1649 lo haría José de Betancourt a Guatemala. Por ello, en 1676 el rey Carlos II nombra al puerto de Santa Cruz como el principal de embarque de los religiosos a América. Y la cuarta ancla, al ser escala científica en el Atlántico, el puerto de Santa Cruz se convertiría en escala obligada de las expediciones europeas que tenían por objeto la expansión colonial y los estudios científicos. Y lo hizo por su posición geográfica y también para avituallarse, como lo hicieron anteriormente, de agua y alimentos. Este hecho daría lugar a que Tenerife fuese considerada como una atractiva escala científica por su peculiar vegetación y su naturaleza volcánica. Para fomentar las expediciones que tuvieran por finalidad los estudios geográficos, cartográficos y científicos, la Real Sociedad de Londres, creada en 1662, y la Academia de Ciencias de París, abierta en 1666, propiciaron que a los marinos le acompañaran naturalistas, geólogos, astrónomos, botánicos y dibujantes, con el fin de aportar importante documentación sobre la historia natural, etnográfica y vulcanológica de las zonas visitadas, encargándose luego de estas dos sociedades de difundir las investigaciones realizadas en estos periplos. Los legados que nos dejaron estos ilustres visitantes contribuirían a divulgar en Europa el conocimiento de Tenerife en su geología, flora y fauna. También divulgarían las cualidades sanitarias del clima, pues fueron muchos los viajeros que, aquejados de enfermedades pulmonares, especialmente la tuberculosis y el asma, eligieron Tenerife como lugar de curación y reposo. En los 80 hitos que la tertulia Amigos del 25 de julio instaló en la dársena de los Llanos, frente al Cabildo, ustedes podrán ver, ya les digo que son 80 hitos, o sea, estos viajeros ilustres. Del siglo XVIII les voy a anunciar o a resaltar al padre Feuilly,
que fue el que midió el primer meridiano, aunque fuera de la Isla del Hierro. James Cook, sus halagos al puerto de Santa Cruz hicieron que otros capitanes le imitaran. Juan Carlos Borda, que fue el primero que midió la altura exacta del Teide. Luego del siglo XIX nos nombraremos a William Whale, conocido por el motín de la Bounty. Sabino Berthelot, con su libro maravilloso que nos dejó de las misceláneas canarias con dibujos de J.J. Williams. A Humboldt, que en 5 días fue capaz de dejarnos un análisis completo de la naturaleza geológica del Teide y la descripción y clasificación de los pisos de vegetación. Marianne North, sus 26 óleos de Tenerife ocupan una galería en la Royal Botanic Garden de Londres. Olivia Stone, autora de la obra Tenerife y sus 6 satélites. Es decir, que he nombrado, de los 80 he nombrado a estos personajes, pero repito que que los que no los conozcan, les aconsejo un paseo por ahí, e incluso a los profesores también, porque es una clase al aire libre perfecta. Como el agua que se sacaba de las norias existentes en el barranco de Santos no era suficiente para suministrar a los barcos, y este servicio revestía vital importancia para el puerto, dada su buena calidad en las largas travesías, a partir de 1706 comenzó a traerse el agua por atarjeas de madera. Por cierto, en el patio tenemos unas atarjeas de madera de las que yo estoy ahora mismo nombrando y que es un honor tenerlas guardadas aquí. Pues se traía, como digo, desde el Monte Aguirre hasta la Plaza de la Pila. Y aquí tenemos un grabado también que nos dejaron estos visitantes, que es una verdadera joya. Sería en 1888 cuando la Sociedad para el Tren de Aguada construyó un depósito cubierto a espaldas de la fuente de Isabel II, la que está emplazada al principio de la calle de la Marina, donde llenaban los aljibes flotantes que llevaban el agua hasta los barcos fondeados. Bueno, pues la villa de Santa Cruz comenzó su despegue económico al impulso de su comercio marítimo, de tal manera que en 1661 ya tenía 2.100 habitantes. En el citado año, cuando el comandante general Jerónimo de Benavente y Quiñones fue autorizado por la corona para residir en Santa Cruz y se trajo su coche de caballo, para estrenarlo tuvo que ordenar que le nivelaran el espacio comprendido entre el Camino de los Campos, que es la calle José Naveiras hoy, y la calle Santa Rita, hoy Viera y Clavijo. Y así nació el paseo de los coches, con esta fotografía que tienen ustedes ahí, aunque no, esa no es de esa época, es más reciente, pero así se llama. Este paseo lo ampliaría el capitán general Jaime Ortega en 1854, resultando una hermosa avenida de 3 carriles, que es la actual Rambla, en la que en su parte central se plantaron 336 laureles de India. El ayuntamiento, en agradecimiento, le puso el nombre de Paseo de Ortega. Debido al éxodo rural que llegó a Santa Cruz, atraído por la demanda de trabajo en las obras públicas, la actividad portuaria y la expansión comercial, se produciría un crecimiento poblacional. Para meter a esta gente, a vivir a esta gente, en 1675, Inés de Armas legó a la Iglesia de los Remedios de La Laguna, o sea, la catedral, la herencia que había recibido de su pariente Bernardo de Párraga, procedente de la data de tierras que el adelantado Alonso Fernández de Lugo le había regalado por haberle ayudado en la conquista de la isla. Los religiosos la dividieron en 227 solares de 18 metros de frente por 30 metros de fondo, configurando un barrio en los alrededores de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción y del convento dominico de la Consolación, que es donde hoy está el Centro de Arte de la Recoba. Barrio que se denominaría Vilaflor, y más tarde Miraflores, formado por calles como en aquella época se llamaban Las Lonjas, hoy es la calle Candelaria, Las Tiendas, la calle Cruz Verde, La Noria, hoy Antonio Domínguez Alfonso. Otra de las herederas de Bernardo de Párraga, la hija no, debe ser ya bisnieta por lo menos, María Párraga, también donaría los Toscales
a la esclavitud del Cristo de la Laguna, quien trazaría las calles y las dividiría en parcelas de 18 metros de frente por 24 metros de fondo, vendiéndolas a 150 reales, aunque 6 años más tarde su precio era de 1.000 reales. Por tanto, podemos estar hablando de la primera especulación inmobiliaria de la que se tiene noticias en Santa Cruz. Las calles en el barrio del Toscal prácticamente son todas nombres de santos. En el citado lote de tierras estaba incluido el solar, donde en 1676 los franciscanos fundaron su convento, construyeron la iglesia de San Francisco, la capilla de la Orden Tercera y tendrían su huerta, hoy Plaza del Príncipe, en la que plantaban sus hortalizas regadas con el agua del barranco del Guaire, que es la actual calle de Ruiz de Padrón. Cuando en 1787 finalizaron las obras del primer muelle, construido por el ingeniero militar Andrés Amas de Tortosa, el comandante general Miguel de la Grúa Talamanca, el marqués de Branciforte, le encargó que a su lado construyese una alameda, la cual sería costeada por la generosidad de las personas distinguidas de este vecindario, tal como dice la placa colocada en su triple arco de entrada o en el suelo, que también la hemos puesto. En la tertulia hemos puesto una placa en el suelo, dado que la de arriba prácticamente no se lee. Sus paseos estaban frondosamente cubiertos por plátanos del Líbano y tamarindo, los cuales serían los 81 primeros árboles que dieron sombra en Santa Cruz. Curiosamente, la Alameda nunca tuvo álamo. Este lugar, considerado como un mirador privilegiado del acontecer diario de las actividades portuarias, pues las noticias llegaban por la mar. Pronto se convertiría en punto de reunión de comerciantes, navieros y cambulloneros, y en los plácidos atardeceres, lugar de cita y esparcimiento de la sociedad santacrucera. Por cierto, el triple arco de su portada no es el original, fue derribado en 1916 para poder ensanchar la entrada del muelle y fue reconstruido en 2008. Aquí tenemos, prácticamente hemos llegado a esos primeros 300 años, y fíjense qué grabado tan perfecto de Santa Cruz en 1822, grabados, repito, traídos o hechos por los dibujantes que trajeron los primeros científicos que vinieron aquí. Recorridos estos primeros 300 años, como decía, vamos a ver ahora cómo la gesta del 25 de julio de 1797 supondría que 6 años más tarde, 1803, se le otorgara a Santa Cruz el privilegio de Villacenta de la Laguna, ya eso lo dijimos antes. Y 20 años después, en 1822, fuera nombrada capital del archipiélago canario, derechos que a nadie arrebató, puesto que hasta entonces no existía capital. Por lo tanto, ateniéndome al título de la conferencia, la influencia del puerto de Santa Cruz en la capitalidad de la isla, voy a intentar resumirles los hechos más importantes ocurridos en los 105 años que duró la gobernabilidad. Cuando en 1820 se vuelve a proclamar la Constitución de 1812, la PEPA famosa, un Real Decreto de marzo de 1821 nombraba cabeceras de partidos electorales a La Laguna, Granadilla, La Orotava y Garachico, quedando Santa Cruz dependiendo de La Laguna. Por ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz acordó recurrirlo a las Cortes de Madrid, designando para ello a don José Murphy Meade, procurador síndico personero, prácticamente lo que es ahora un concejal. Murphy llegó a Madrid a mediados de julio, y aunque las Cortes estaban cerradas, se las ingenió para hacer llegar al rey y al gobierno el recurso en el que exponía que la nueva designación de partidos electorales no podía considerarse válida, puesto que las Cortes habían recomendado al inicio del trienio liberal que las cabeceras de partidos electorales fuesen las mismas que se habían propuesto en 1812. El gobierno consideró lógico el recurso y, sin esperar la reapertura de las Cortes, el 8 de agosto modificó su anterior decisión, volviendo a ser cabeceras de partidos electorales los municipios de Santa Cruz, La Laguna, La Orotava e Icó.
Al reanudarse las sesiones parlamentarias, el 1 de octubre de 1821, Murphy pudo exponer en el Parlamento español una importante argumentación para que la capitalidad de Canarias recayera en Santa Cruz. Les recuerdo que Murphy solo era síndico personero, o sea, no era para nada diputado. Es un folio nada más, pero me van a permitir que le lea en qué se basó el discurso de Murphy. Desde hace un siglo, en Santa Cruz han asentado su residencia diversas autoridades para estar cerca del puerto, cuya presencia simboliza la capitalidad del pueblo en el que moraba. También se establecieron otras instituciones con jurisdicción en el conjunto del archipiélago, como la Real Aduana, el Juzgado de Indias, la Administración Principal de Correo, la Junta de Fomento y la Junta de Sanidad. De manera que cuando se aprobó la Constitución en 1812, en la villa de Santa Cruz ya tenían su sede la Administración Militar y de Marina, la económica y comercial y en gran parte la civil. Como el establecimiento de estas administraciones se hizo de forma natural, sin perjuicio para terceros, pues anteriormente no existían, muchas generaciones han visto con naturalidad este orden de cosas, por lo que deben ser capitales aquellos pueblos donde residen las autoridades, es decir, el jefe superior político, el diputado provincial, el capitán general, el intendente, el juez de alzada, la Junta Superior de Sanidad y la Administración de Correo. Por contra, Las Palmas solo cuenta con la audiencia territorial y una catedral, mientras que La Laguna tan solo posee una catedral de 2 años de vida. Y es sabido que ni las audiencias ni las catedrales están siempre en las capitales de provincia. Además, Santa Cruz es el principal puerto marítimo, el pueblo de mayor importancia comercial, que sus relaciones con todas las islas son constantes y estrechas, que es la única ciudad de Canarias que puede ofrecer verdaderas comodidades a forasteros y extranjeros, y que es una bella población, la de mayor vecindario. Después de numerosas y acaloradas intervenciones, los días 5 y 6 de octubre, en la reunión del día 18 y tras una veintena de intervenciones, réplicas y contrarréplicas, los diputados se inclinaron porque la capital fuese Santa Cruz. 3 meses después, el 27 de enero de 1822, Fernando VII promulgaba el Real Decreto por el que se establecía la división del territorio español en 52 provincias. Pues este sería el comienzo del progreso de Santa Cruz en los aspectos políticos, económicos y sociales. Pues nada más comenzar el citado año 1822, Santa Cruz recibiría el título de puerto y depósito de primera categoría, lo que daría lugar a que se convirtiera en el principal eje económico de la isla. En 1830, al suprimirse el Real Consulado de Mar y Tierra, que por cierto estaba aquí en La Laguna, la gestión administrativa del puerto la llevaría a la Junta de Comercio, que al darse cuenta de que el muelle era insuficiente para la afluencia de buques, encargó al ingeniero tinerfeño Pedro Mafiote que estudiara los sistemas de construcción en los puertos del sur de Francia y del Gers, consistentes en formar una escollera segura a base de primas de cemento. A la Junta de Comercio se le debe la creación de la Escuela de Náutica en Santa Cruz, en 1835. Y comienza el puerto ya a crecer. La foto aprovecho, es de 1863. No ha sido todavía, fue el año de inauguración de la farola, no ha sido inaugurada todavía, está arriba, la óptica está tapada. Y como ven, hay barcos que están de vela y de vapor, está todo ahí. Bien, pues no me enrollo con la foto, pero la foto es que me encanta, es una preciosidad. Este es el desembarcadero de los Platillos, que así se llamaba, o embarcadero de los Platillos. En 1847, cuando la administración de todos los puertos españoles pasó a la Dirección General de Obras Públicas, el tinerfeño Francisco Clavijo y Pló sería nombrado delegado provincial de Obras Públicas, el cual formularía un proyecto de muelle en el que pudieran atracar 20 barcos
El 3 de julio de 1852, al ser reconocido como puerto de interés general, el Ministerio de Obras Públicas se haría cargo de su construcción, conservación, recaudación, explotación y administración. 8 días más tarde, el 11 de julio de 1852, la implantación del Real Decreto de Puerto Franco lograría una franquicia para que los buques de bandera extranjera navegaran entre las islas, dando lugar a que los puertos canarios se convirtieran en zonas de paso obligado para los vapores que surcaban la ruta del Atlántico. Dicha ley también nos concedería un régimen económico fiscal particular para el archipiélago, logrando un instrumento de prosperidad que posibilitaría en gran medida el desarrollo portuario. El crecimiento fue abismal. En 1822 teníamos 7.822 habitantes. 40 años más tarde doblamos, 14.160. Y al finalizar el siglo, en 1900, ya teníamos 40.000. Bueno, aquí tenemos otra foto preciosa. Vamos a ver, miren, a la derecha están los almacenes de efectos navales de Ruiz Arteaga y la casa de baños Las Delicias. Aquí había 27 cuartos de baños públicos, con bañeras con agua fría y agua caliente, y al precio de 1 peseta. Fueron abiertos en 1868. Luego enfrente vemos el edificio de Capitanía Marítima, con la Torre de los Prácticos, desde donde divisaban la llegada de los barcos. Este edificio permanecería en este lugar desde 1886, en que se montó, hasta 1942, en que pasaría al actual edificio de la Comandancia Naval, situado al comienzo de la Rambla. Mientras que el edificio de los Prácticos se levantaría en el Muelle Norte en 1946. A la izquierda tenemos el primer tinglado para custodia y resguardo de las mercancías, que también fue colocado en esa fecha, en 1890, y que en 1901 sería alquilado a la Sociedad Tranvías de Tenerife para que pusiera allí su terminal de pasajeros. En el muelle bajo, porque vemos que hay muelle bajo y muelle alto, en el muelle bajo observamos ya 2 carteles publicitando los hoteles Quisisana. Me imagino que lo saben, pero el Quisisana era aquí se sana, ese es el significado de su palabra, ¿no? Para los que venían enfermos. Y el Hotel Pino de Oro. Ambos hoteles en las afueras de la población. Decirles que parte de este muelle quedó oculto bajo la fuente actual de la Plaza de España. Y que en una visita que hicimos, la tertulia, para ver las tripas de la fuente, nos encontramos que el muelle estaba ahí debajo. Pues a iniciativa nuestra, en 2013, buscamos un pedrero francés, Régis Chaperon, hizo una maravilla y trasladó todas estas piedras desde... O sea, esto está ahora mismo entre el embarque de Armas, del Fast Ferry de Armas, y el embarque del Fast Ferry de Frejolse. Bueno, pues las actividades portuarias se consolidaron con la llegada de los cruceros de turismo, comenzando una industria que potenciaría a las islas en gran medida. Tengo fotos de cruceros de turismo, el muelle lleno de barcos, pero he querido coger esta foto porque, fíjense, en la época que está más de 300 taxis esperando al pasaje para darles la vuelta a la isla, unos por una ruta y otros por otra. Y este fue nuestro gran... Bueno, pues el primer crucero de turismo que vino, el Lusitania, llegaría en 1880 procedente de Londres. Iba con destino a las Antillas. Durante 2 días se esteó en la bahía
para que los pasajeros tuvieran la oportunidad de recorrer el norte de la isla, en aquella época no en taxi, sino en los coches de caballo, y luego también se quedó carboneando los 3 días que prácticamente estaban, no, bueno, aquí dice 2 días, pero fueron prácticamente 2-3 días. A partir de este momento, las compañías navieras consideraron a Santa Cruz de Tenerife como puerto de escala, de manera que en 1910 ya lo hacían 36 compañías navieras, lo que daría lugar al establecimiento en Santa Cruz de consignatarias, provisionistas de buques, agentes de aduanas, etc. Este desarrollo lo favorecería, además de la condición de Puerto Franco que antes hablamos, el auge de la navegación a vapor y el nuevo papel asignado a las islas como estación de carboneo internacional, que luego hablaremos de ello. Pues bien, a este movimiento de viajeros le debe Santa Cruz haber sido el único lugar del archipiélago que tenía un servicio de acogida para los visitantes, pues disponía en esta época de 12 hoteles. Voy a aprovechar la foto porque aquí se ve perfectamente la muralla, el desnivel que había entre la dársena de Anaga, el muelle de Ribera y la parte alta pero aunque en otras fotos lo veremos luego. Pues bien, desde que en 1505 el adelantado Alonso Fernández de Lugo firmó una data de tierras en el barranco de Almeida para que se construyera un varadero, repito, año 1505, comenzaría a crearse en Santa Cruz una industria muy importante para el puerto, no solo porque se fabricaban barcos, sino también porque su presencia atraía a las naves que necesitaban ayuda. De esos 80 viajeros o ilustres viajeros que tenemos los hitos puestos, por lo menos 3-4 vinieron porque en sus travesías hacia América se les rompieron mástiles y regresaron entraron en Santa Cruz para arreglar. En estos astilleros se fabricaban los barcos de pesca que utilizaban los pescadores de los llanos, los botes caleteros que llevaban los guacales de plátanos y los atados de tomates hasta los barcos fondeados. A principios del siglo XX, varias empresas instalan sus varaderos en Santa Cruz. La Elderderten, en 1901, que luego más tarde se llamaría Industrias Marítimas, en la playa de Los Melones. Luego hay una foto que veremos todavía la industria montada. Hamilton, en 1906, la instala entre las playas de La Peñita y San Antonio. Ahí más o menos están viendo ustedes cómo los distintos muelles van separando las playas, ¿no? Los Melones la primera, La Peñita y San Antonio, y luego las Juntadoras del Puerto, que también monta su varadero en 1919 y lo hace al lado del Muelle Norte. Como les decía antes, el suministro de carbón fue muy importante para Santa Cruz. En 1836, cuando Santa Cruz fue declarado puerto de depósito de carbón, las empresas Hamilton, Cory Brother y Elderderten formarían en Valleseco un complejo industrial de muelles y almacenes con capacidad para 5.000 toneladas de carbón. El primer barco de vapor que rellenó carboneras en Santa Cruz fue el Atalanta, el 7 de enero de 1837. Iba para Bombay. Era un vapor de doble ruedas y 8 nudos de velocidad. A partir de este momento, la rada santacrucera se convirtió en una de las mayores estaciones de carboneo del mundo, abastecidas con el combustible procedente de Gran Bretaña, que era de importación y libre comercio. Las faenas de descarga y carga del carbón la efectuaban los trabajadores de la carga negra y lo hacían en el fondeadero, a mar abierta. Aquí tenemos otra foto de la bahía en la que aparecen otra vez la playa de Los Melones, San Antonio, La Peñita y la playa de Ruiz. Pues bien, en las playas de Los Melones, San Antonio y La Peñita de Ruiz, donde se habían instalado los varaderos, como dije antes, y los depósitos de carbón, existían también pequeños muelles que eran utilizados por las gabarras y las lanchas de servicio de pasajeros para trasladarlos hasta los barcos fondeados.
Por cierto, en estas playas también se daban los baños de mar los chicharreros y chicharreras, que es lo que alguien pidió hace años en unas elecciones, volver a hacer la playa ahí. En 1951, al ganarle terreno al mar para formar la explanada del muelle de Ribera, donde se construirían los tinglados para almacenar los plátanos y tomates que se exportaban, se formaron 2 niveles o alturas. El primero, hasta el actual paseo del colesterol, y la avenida Francisco Larroche. Y el segundo, desde la citada avenida hasta la base de la muralla que protegía la calle de la Marina. Lugar donde se edificaron edificios de 15 plantas que privaron al barrio del Toscal de las vistas del mar y, sobre todo, de las brisas del Alisio. Aquí perfectamente volvemos a ver la muralla. Si acercamos, lo hemos hecho, si acercáramos le hiciéramos zoom, aparece la cruz de San Agustín, la cárcel, el fuerte de Almeida. O sea, esta muralla, esta es la que nos desapareció. O sea, y por cierto, lo he dicho más de una vez, queda un trozo visible que se puede, está muy cerca, al lado de Múltiples, por detrás por la calle de la Marina, hay un trozo que se ve perfectamente el trozo de muralla que nos queda ahí. Pues bien, aquí tenemos este barco, que es de doble rueda, como los del Mississippi. La calle de la Marina había comenzado a formarse en 1757 y en ella se fueron asentando comerciantes, agentes de seguro, consignatarios, navieros, cónsules, hasta 14 consulados, patrones de barcos, y en 1821 ya la calle se había ensanchado, también se había empedrado y existían 13 comercios abiertos al público. La vocación marítimo-comercial de esta calle estaba reflejada en los miradores o belvederes. Belvedere es una palabra italiana que significa bella vista, del que disponían muchas de sus casas, ya que al ser la fachada marítima de la población, permitía a sus moradores estar al tanto de la arribada de los barcos desde que aparecían en el horizonte. Se dice que existía un acuerdo tácito que respetaba el orden de llegada al muelle para tratar de mercadear con el capitán del navío. Debido a su cercanía al muelle, en esta calle se establecieron los almacenes de vino que se exportaba a Europa y América. Precisamente, el lugar donde se encontraba la bodega del Morro, una de las más importantes, hoy recibe el nombre del Callejón de la Bodega. Pues el incremento demográfico producido por el enorme crecimiento poblacional daría lugar al aumento de la demanda de vivienda, lo que trajo vamos a llamarlo, unas ganancias inmobiliarias no recomendadas. En los barrios cercanos al puerto, entre ellos el que estamos hablando ahora, el barrio del Toscal, se construyeron las ciudadelas. Las ciudadelas son un tipo de viviendas colectivas dispuestas a ambos lados de un pasaje longitudinal ciego, formadas por una habitación de 3,5 metros por 4. Tenían en común la cocina y el retrete. Casi siempre está, bueno, en esta no está, pero estaba al fondo. Las condiciones higiénico-sanitarias, la falta de ventilación, el saneamiento deficiente, la ausencia de agua corriente harían que las ciudadelas fueran lugares propicios para la propagación de enfermedades infectocontagiosas. En el padrón de 1908 se contabilizan 26 ciudadelas, en las que habitaban 1.095 personas, es decir, un promedio de 4 personas por habitación. Aún el barrio del Toscal conserva varias que conforman sus señas de identidad. La de la diapositiva se encuentra en la calle Santiago 93.
Ah, claro, me había saltado yo algo. Hemos hablado de la gente pobre, el barrio, ahora vamos al lado de los ciudadanos de elevado nivel socioeconómico de Santa Cruz. Comenzaron a levantar sus viviendas a partir del siglo XVIII en la calle del Castillo, que la ven ahí trazada perfectamente, y en la Plaza de la Candelaria. La calle comenzó a formarse en la Plaza del Castillo, de ahí su nombre, y finalizaría en la Plaza Weyler, cuando esta fue construida en 1868. Siempre ha sido una calle comercial y dinámica en la que se medía el pulso de la ciudad. La calle está considerada conjunto histórico al poseer una veintena de edificios particulares muy significativos. La Plaza de la Candelaria se configuró como un espacio abierto frente al castillo de San Cristóbal. A partir de 1706, a ella acudían a buscar agua a la Pila, nombre que también le daría a esta plaza. Bartolomé Antonio Montañés, uno de los más importantes comerciantes y navieros de esta villa, mejoraría sus condiciones de ornato al dotarla de la cruz de mármol en 1759, que está arriba, y del triunfo de la Candelaria en 1778. De las viviendas que están en su contorno, la más importante es el Palacio de Carta, construido en 1721 por el capitán Matías Rodríguez Carta, edificio que sería sede de la Capitanía General de Canarias desde 1853 a 1880 y del Gobierno Civil desde 1890 a 1946. Al fondo, en la esquina con la calle del Castillo, en esa casa nació en 1809 Leopoldo O'Donnell, jefe del gobierno español en 3 ocasiones. Y en esa casa se establecerían las primeras casas consistoriales o el primer ayuntamiento en 1813. No le digo lo que está hoy ahí puesto, por Dios. Este espacio público siempre ha evidenciado su vocación de Plaza Mayor de Santa Cruz, pues en ella han tenido lugar importantes acontecimientos civiles, militares, religiosos y lúdicos. En 1852, la ley de desamortización permitiría disponer a los particulares de los conventos existentes en Santa Cruz. En el solar dejado por los frailes dominicos se construiría el Teatro Guimerá en 1850 y la Recoba Vieja en 1851, mientras que en el solar del convento franciscano se levantaría la Audiencia, el Museo de Bellas Artes, mientras que en su huerta, de 8.570 metros cuadrados, fue transformada en la Plaza del Príncipe. Santa Cruz demandaba un lugar para el descanso y solaz de los vecinos. Por ello, en 1856, el alcalde Bernabé Rodríguez Pastrana compró la citada huerta por 90.000 reales de vellón, pagando la mitad al contado y la otra mitad a plazo. La otra mitad fue obtenida por suscripción popular. En el acto simbólico del comienzo de las obras, el día de la Concepción de 1857, el gobernador civil expuso a la concurrencia que los oficiales de la fragata de guerra española Berenguela, que acababa de llegar al muelle, le habían comunicado el nacimiento del príncipe de Asturias, Alfonso XII, por lo que consideraba que a la incipiente plaza se le debería dar su nombre, y así fue, Plaza del Príncipe. Aunque la plaza se abrió al público el 29 de octubre de 1860, para poder terminarla hubo que llevar a cabo diversas obras de ornato y todas estas se hicieron gracias a las autoridades militares y civiles y las donaciones de los vecinos con rifas, verbenas, etcétera, etcétera. A mí la donación más curiosa la hizo el hermano de don Imeldo Serí, don Domingo Serí Granier, que nos trajo de Cuba en su barco, nos trajo los laureles de Indias que todavía están aquí. Los primeros laureles de Indias los regaló don Domingo Serí Granier.
pues desde su origen a la nueva plaza y su entorno se le trató de ennoblecer, dándole un empaque del que carecían otras zonas de la ciudad. Por ello, el ayuntamiento acordó que las casas que se construyeran a su alrededor fueran altas y sobradas, tales como el Ateneo Tinerfeño, la Masa Coral, el Círculo de Amistad 12 de Enero y el Gabinete Instructivo, antigua Casa Pallés y hoy Hotel Príncipe Paz. Bueno, pues aquí en este gabinete instructivo, un centenar de chicharreros de todas las ideologías fundaron en 1869 el gabinete instructivo. He estado mirando las fechas de nacimiento y es como si la cigüeña se hubiera puesto de acuerdo para dejar a este grupo de chicharreros que después de haber estudiado sus carreras en la península, regresaron a su tierra y lucharon porque Santa Cruz se adelantara, tuviera las mismas oportunidades que ellos habían conocido en la península. Pues esta pléyade de jóvenes, entre los que citaremos a Bernabé Rodríguez Pastrana, a Juan de la Puerta Canseco, a Miguel Villar Barbás, a Ireneo González Hernández, a Diego Costa y Grijalva, a Valentín San y Carta, a don Patricio Estebanes Murphy, y así hasta 100, a todos ellos les unía el amor a su ciudad y al archipiélago. Entonces, en sus sesiones debatían temas del máximo interés, daban ciclos de conferencias formativas para que las mujeres, crearon también para ellas una escuela de inglés y de francés, y para los hombres, y una academia preparatoria para los que querían estudiar Derecho. En el gabinete se crearía la Sociedad de Socorros Mutuos y Enseñanza Gratuita, la Sociedad de Edificaciones y Reformas Urbanas, el establecimiento de Segunda Enseñanza de Santa Cruz, que sería el primer instituto que tendría la capital. Antes había que subir a la laguna a estudiar, claro. Pues al gabinete instructivo también se le solicitaba su asesoramiento cuando se quería hacer alguna fiesta o organizar actos culturales. El primer plan de ensanche de Santa Cruz de Tenerife, realizado en 1897 por el arquitecto tinerfeño Manuel de Cámara y Cruz, creaba una gran vía, que es la actual avenida de 25 de Julio, que iba desde la Plaza Weyler hasta el Paseo de los Coches, hasta la Rambla, incorporando una glorieta urbana, la Plaza de los Patos, en la intersección de las actuales calles Viera y Clavijo, General O'Donnell y Costa y Grijalva. En su entorno, don Manuel de Cámara, como arquitecto de la Sociedad de Edificaciones y Reformas Urbanas, formada por 300 acciones en títulos al portador, comenzó a diseñar y construir los primeros edificios del que llegaría a formarse o llamarse el barrio de los hoteles, concentrando en él los mejores ejemplos de arquitectura ecléctica y modernista del archipiélago, casonas unifamiliares de 2 o 3 plantas, como jardín, amplios espacios y exquisita decoración. Otro de sus arquitectos del CERU, don Manuel Estanga y Arias Girón, construiría los palacetes que rodean la citada plaza. Por su parte, la Sociedad Constructora de Edificios Urbanos, constituida entre 1866 y 1877, formaría o crearía un barrio nuevo, formado por 280 casas en las calles Callao de Lima, Sabino Berteló, San Clemente y San Lucas, con sus perpendiculares las calles Robaina, Pi, Margal y Viera y Clavijo. Estas viviendas serían accesibles a través del sistema cooperativo, pudiendo pagarse al contado o en 6 plazos a un interés del 3% anual. Su arquitecto fue don Manuel de Orá. También la Sociedad de Construcciones Económicas del Progreso, creada en 1894, construía casas en los barrios de Duz y El Toscal, para mitigar también la escasez de viviendas entre la clase obrera. Su arquitecto, don Antonio Pintor, haría que este dinamismo, Santa Cruz tuviera a partir de esa fecha, en 1888, 111 calles y 2.500 casas. En esta sociedad, en Construcciones Económicas del Progreso, al socio
le entregaban el inmueble con el compromiso de que pagara una cantidad mensual a modo de alquiler, pasando a convertirse en su propietario una vez que hubiese abonado las cuotas correspondientes. El precio de las casas eran 5.000 pesetas. También el movimiento portuario traería consecuencias negativas para la población, al introducir los barcos las epidemias que sufrían distintas ciudades españolas y europeas. Como para evitar estos contagios solo existían las tisanas y rogativas a la Virgen de Candelaria, los hermanos Rodrigo e Ignacio Longman, vicario de Santa Cruz y beneficiario de la parroquia de la Concepción, respectivamente, construyeron en 1745 el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, sosteniéndolo a su costa mientras vivieron. Lo mismo haría en 1779 el comandante general Eugenio Fernández de Alvarado, marqués de Tabaloso, mandando a construir el Hospital Militar en los terrenos que hoy ocupa el edificio de la Capitanía General de Canarias. También el comandante general Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Ronciforte, intensificaría las medidas de seguridad en 1784, poniendo en servicio una lancha para que los guardianes de la salud pudieran hacer las visitas a los navíos y realizar las inspecciones. Si el navío venía con patente sucia, es decir, enarbolando bandera amarilla, o se consideraba sospechoso de traer enfermos contagiosos, era derivado a pasar la cuarentena en Lazareto, situado entre el Castillo de San Juan y Puerto Caballo, Parque Marítimo, el cual disponía de amplias salas, habitaciones, estufa, aparatos de desinfección. Aunque disponíamos del Lazareto, a lo largo de la historia hemos recibido una serie de epidemias que mermaron a la población y daba lugar a que el puerto fuera declarado sucio, no pudiendo entrar ni salir las mercancías, a la vez que el resto de las islas y los pueblos del interior se incomunicaban de Santa Cruz. Ya existía el cordón, el famoso cordón sanitario. Por ello, gran parte de la población emprendía la huida hacia La Laguna y otras localidades del norte de la isla. En junio de 1582, el nuevo gobernador de Tenerife, Lázaro Moreno de León, quiso contribuir con la solemnidad del Corpus en La Laguna, adornando los balcones de su casa con unos valiosos tapices orientales que acababa de recibir de Flandes. Pues estas colgaduras serían las portadoras de la epidemia de peste bubónica que causaría 9.000 víctimas en la isla de Tenerife. Se nombró intercesor a San Juan Bautista, en cuyo honor se edificó la ermita en el mismo Camposanto de los Muertos, allí al lado del cementerio de San Juan. En 1701, un barco procedente de La Habana introdujo por primera vez en Tenerife la temida fiebre amarilla o vómito negro, epidemia que causaría verdaderos estragos, calculándose también que produjo 9.000 víctimas. Y otra epidemia de fiebre amarilla, que tuvo lugar en 1810, traída por los barcos San Luis Gonzaga y Fénix, procedentes de Cádiz y que iba con destino a Puerto Rico. Pues en esa epidemia, para dar sepultura a los 1.342 fallecidos, se construyó en 1811 el cementerio de San Rafael y San Roque, que está allí al lado del mercado de Santa Cruz. Primer cementerio que dispuso la ciudad, pues hasta ese momento se enterraba dentro y fuera de la parroquia de la Concepción. No se asusten si le digo que hay enterrados 10.232 en la iglesia de la Concepción. 10.200, 6 capas de enterramiento hasta ese año 1810 que se enterró allí. Ya estoy terminando. Una tercera invasión de fiebre amarilla se produjo en 1862, cuando llegó al puerto de Santa Cruz la fragata Nivaria procedente de La Habana. Traía 17 tripulantes y 8 pasajeros. De ellos, 2 fueron ingresados en el hospital y los otros 2 se hospedaron en la fonda de Rita la Frangoya, en la calle San José, en Betancur Alfonso, falleciendo a los pocos días. Pues de los 10.930 habitantes de Santa Cruz, se marchó la mitad, solo se quedaron en Santa Cruz 5.855 y murieron 540. Y en 1780 y 1788 también tuvimos el azote contagioso de la viruela, introducida por barcos procedentes de Cádiz. En la primera fallecieron 240 personas y en la segunda 206. Bueno, y aquí tenemos los famosos niños de la viruela,
la expedición filantrópica de la viruela estuvo en el puerto de Santa Cruz desde el 9 de diciembre de 1803 al 6 de enero de 1804. O sea, fuimos el primer banco de pruebas de esta expedición. Iba a extender la vacuna de la viruela por todos los dominios del Imperio Español. Al puerto de Santa Cruz llegarían niños de todas las islas para vacunarse y ser, a su vez, los portadores del PU en su localidad. Esta primera acción humanitaria de medicina preventiva de ámbito universal fue dirigida por el médico militar Javier de Balmis, al que le acompañaba Isabel Sendal, rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, que iba al cuidado de los 22 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años. El de los 3 era su hijo. Operación Balmis, que saben ustedes que nuestro capitán general, dos para atrás, cuando fue jefe de Estado Mayor de la Defensa, Carlos Palacios, fue nombrado jefe de la Operación Balmis, y con 2.500 efectivos pertenecientes a los 3 ejércitos, llevaron a cabo en toda España una labor de desinfección, puertos, aeropuertos, instalaciones sanitarias, residencias de mayores, traslado de enfermos, etcétera, etcétera, y seguimiento de los... Bueno, para que termino ya con lo de la vacuna. Bueno, ya termino con esto. Cuando el 4 de enero de 1894, no, perdón, tengo que leerle algo, quería terminar, y para la enfermedad del cólera afectó Pero la epidemia que tuvo incomunicada Santa Cruz durante 3 angustiosos meses, del 29 de septiembre de 1893 al 4 de enero de 1894, fue la del cólera morbo asiático, traída por el vapor italiano Remo, que navegaba desde Brasil a Génova con 60 pasajeros en primera y 900 en tercera. Para combatirla se formaron comisiones de sanidad, subsistencia y beneficencia, en las que el pueblo, lejos de ser presa del desaliento y el desánimo, se echó a la calle para ayudar a las autoridades. La enfermedad afectó especialmente a las zonas más deprimidas, y de una población de 19.722 habitantes fueron invadidos 1.744, de los que fallecieron 382. Cuando el 4 de enero de 1894 la epidemia se declaró extinguida, la prensa nacional se hizo eco de las pruebas de abnegación y heroísmo demostrados por los habitantes de Santa Cruz, diciendo que el comportamiento del municipio, médicos y vecindario había rayado en el heroísmo, y si fuera posible recompensar tantas virtudes, no habrían cruces y encomiendas suficientes para cada uno de los merecedores a ellas, por lo que era necesario inventar una fórmula que eternizase el brillante comportamiento de un pueblo de todo corazón. Estas circunstancias fueron oficialmente reconocidas el 23 de abril de 1894, cuando el Consejo de Ministros concedió a Santa Cruz el título de Muy Benéfica con la Cruz de Primera Clase de la Orden Civil de Beneficencia, con galardón y cinta. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Gracias, José Manuel, por tan amena, documentada y erudita charla sobre la primera capital que tuvo Canarias como provincia. Solo quería, aparte de felicitarte, hacerte una pequeña pregunta. Cuando has hablado del escudo de la ciudad de Santa Cruz y has explicado, bajo mi punto de vista, perfectamente el significado de ese escudo, solo tengo una duda. Cuando haces referencia a las 4 anclas que refleja el escudo, ¿esa interpretación que tú has dado es una interpretación libre o está documentada y basada de forma histórica? Muchas gracias.
es hechadura propia. O sea, yo considero que no estoy muy errado, pero consideré traerla aquí de esas 4 maneras. Si tenemos 3 castillos, 4 anclas, hay 4 momentos en esos años que creo que es lo que he expuesto yo en la conferencia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchísimas gracias por esta magnífica exposición. Uno siempre aprende, ¿no?, y disfruta. Yo quería brevemente comentar 4 cosas. La primera, cuando se produjo la epidemia el episodio, no sé cómo llamarlo, de cólera morbo del 1893-94, consta en las actas de esta Real Sociedad que fueron convocados los médicos que había por lo menos en La Laguna para que dieran su parecer sobre qué medidas había que tomar. Y esas medidas fueron impresas y repartidas a la población para que supieran cómo comportarse ante ese peligro, ¿no? Claro, no fue lo mismo que lo que pasó en Santa Cruz, pero al menos esta sociedad reaccionó de esa manera, ¿no? La otra cuestión que quería preguntar era la siguiente: ¿cómo es que tenemos una plaza de los patos donde no hay patos sino ranas? Siempre me lo he preguntado y la verdad que no lo entiendo. Yo he visto ahora una foto antigua donde son las ranas. Yo siempre pensé, bueno, originalmente fueron patos y luego fueron cambiados a ranas, pero esa foto antigua que he visto son ranas o sapos, no sé. Las ranas quedan como más elegantes, ¿no? Y la otra cuestión es la de la capitalidad. Aquí fuera hay una reproducción de un croquis de la ciudad de La Laguna en 1774, me parece, hecha por un ingeniero francés, y dice: reproducción del plano de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, capital de la isla de Tenerife. Es una, en fin, lo dice él, pero yo he oído que en 1822, si he oído bien, se nombró a Santa Cruz de Tenerife capital de la isla porque no había ninguna capital. Eso es lo que he oído decir. Entonces, ¿podríamos aclarar esto? ¿Este ingeniero francés se equivocó cuando puso que La Laguna era la capital de la isla de Tenerife? Gracias. Bueno, lo de los médicos, en mis investigaciones también le dieron una medalla, para colgar. Lo mismo que al ayuntamiento tiene colgada la medalla en el escudo, los médicos también recibieron su medalla. Hubo médicos que, el doctor Pisaca precisamente, cuando llegó a su casa, después de estar en el lazareto y abrazó a sus hijas murieron transmitidas por la enfermedad que él le vio. O sea, el habernos dado la medalla es que fue exagerado lo que esta gente trabajó. La segunda parte, la Plaza de los Patos. Tengo una foto con la Plaza de los Patos con patos, porque antes de hacerse esta, que fue una copia del Parque de María Luisa, la que está ahora, en Sevilla, primero se hizo un charco en el medio. Primero fue la Plaza del Rey, que, bueno, para no cansarle, y al principio se hace un charco, y entonces la gente, me imagino, que te sobraba un pato en tu casa que habías cuidado de pequeño, como pasó aquí en La Laguna, en la catedral, la gente iba soltando los patos allí y al final había un montón de patos. Cuando se hace ya, como fue una copia de la fuente de la Plaza de María Luisa en Sevilla, pues se pusieron ranas. Y la tercera, para mí hay un error, dicen bien claro que se nombró capital a Santa Cruz y no se la quitó a nadie el título de capital. Por lo tanto, es correcto de que fue la primera capital del archipiélago canario. Ahora, capital de Tenerife, desde que llegaron los conquistadores, están aquí arriba. ¿Algún otro comentario? A través del chat no hay ninguna pregunta. Rufino, cuando quieras, algún comentario tú. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un poco tarde, vamos a cerrar. Simplemente recordarles que mañana tendremos otra conferencia, la influencia de los puertos en el desarrollo económico de Canarias, que será impartida por don José Ramón Barrera. Y ya la semana que viene
continuaremos con Carlos Pallés Darias hablando del desarrollo urbanístico. Muchísimas gracias y hasta mañana. José Manuel, muchas gracias por la participación en este ciclo. Enhorabuena por esta conferencia. Nos has contado muchas cosas de nuestro Santa Cruz. Algunas poquitas sabíamos, pero nos has contado muchas cosas y nos quedaremos con ello. Las puertas están abiertas para que vuelvas en otra ocasión con tus estudios y tus investigaciones. Gracias. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde y a aquellas personas que a través de los medios telemáticos nos han seguido. Buenas tardes y se levanta la sesión.